a aprender de algo que he llamado ¿y ahora quién podrá? ¿Verdad? Pero antes de empezar, tomemos un momento y oremos. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad, por venir a tu casa, Señor, por todo el pueblo que está aquí, los que están escuchándonos a través de la radio, Señor, los que vayan a mirar esto en el futuro, Padre. Nada sucede por casualidad y si hoy estamos aquí es con un propósito, Padre, sabiendo que tú hablas a nuestro corazón cada momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a pedirle a mis amigos que nos pongan un video que he preparado para que lo veamos, así que vamos a poner atención a las pantallas. Adelante. Podemos hablar sin temor a ser escuchados. ¿Está segura? ¿Ya revisó que no haya micrófonos ocultos? No, ni siquiera se me había ocurrido. Pues no haremos absolutamente nada hasta no estar seguros de que no hay un micrófono escondido en esta habitación. Pero yo no tengo experiencia. Lo malo es que yo tampoco. Los micrófonos ocultos solo pueden ser localizados por un especialista. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. ¿Algunos se acuerdan de esa serie? Sí, ¿verdad? A los más nuevitos no, yo estoy seguro que Sarita ni sabe quién es el Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros la veíamos y nos reíamos bastante y disfrutábamos con sus comedias, etcétera. Y siempre este personaje tenía esa famosa frase, ¿verdad? Antes de aparecer, cuando alguien decía, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Yo no sé ustedes en medio de este tiempo de pandemia, de todo lo que hemos vivido, con o sin pandemia, pero siempre hemos tenido en algún momento que decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo hago con esto? Y tal vez volvemos a ver a Dios. Ahorita hablábamos de la oración y hoy vamos a profundizar en eso, pero a veces venimos a Dios y decimos, ¿y ahora qué hago, Dios? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿verdad? Más de una vez, Dios, ¿y ahora qué hago? Y ¿sabe lo bonito? Que es cuando usted y yo nos sentimos en ese punto tan indefensos, tan vulnerables, tan sin herramientas, sin nada, ¿verdad? Cuando ya... Ahora Vero muy bien hablaba, ¿verdad? Dependemos de Dios porque no somos nosotros y buscamos a Dios en oración. Y en ese momento cuando usted y yo decimos, ¿y ahora qué? ¿Sabe? Ahí es cuando Dios siempre va a venir con respecto a lo que Él tiene para hablarnos y enseñarnos. Así que quiero contarles una historia y le voy a pedir a mis amigos que me pongan el mapa. Está en Josué 10 y ahí nos vamos a basar hoy para hablar y que aprendamos y que, como les decía ahora, usted y yo no seamos los mismos después de hoy en todo lo que vamos a hacer. Hay una historia muy bonita en Josué y es cuando Josué estaba empezando a conquistar. Recuerden que hablando de Josué 1, ¿verdad? Que justo la oración va a estar basada en el libro de Josué el 1 de noviembre, pero cuando Josué sucedió a Moisés, Dios lo llamó, lo mandó a conquistar, a hacer cosas y Josué empezó a conquistar varios lugares. Empezó desde toda esta tierra aquí de Gilgal, conquistó Jai, conquistó Betel y hizo muchas guerras en ese momento, que era lo que realizaban con el ejército, ¿verdad? Destruyeron las ciudades, las tomaron y fue lo que Dios les fue diciendo, vayan a tomar y yo les he dado esto. Pero hay una historia que resulta que Josué estaba conquistando bastante y hubo un rey, el rey, de pronto llegó el rey de Jerusalén, que se llama Adonisedec, ¿verdad? Por si alguno lo quiere usar ahí en futuro, su nombre, Adonisedec. Este rey de Jerusalén dijo, hey, Josué se alió con los de Gabaón y están conquistando y hicieron las paces. Y resulta que este pueblo de Gabaón era muy fuerte, inclusive más fuerte que el de Ai y de Betel, que ya habían conquistado. Entonces el rey de Jerusalén dijo a otros 4 reyes, los llamó y les dijo, unámonos, vamos a atacar Gilgal y Gabaón, ataquémoslos, pero unámonos porque solos no vamos a poder. Y resulta que este pueblo de Gabaón, inteligentemente ellos, ¿verdad? Según ellos, habían hecho un pacto con Josué y era de que no los atacara, porque como habían visto que venía atacando todas las tierras y conquistando, dijeron, vamos. Y digo inteligente porque lo que hicieron fue engañar.
a Josué y a su pueblo, haciéndolos creer que eran de un pueblo muy, muy lejano y que entonces los habían enviado anticipadamente para que no los atacaran. Y Josué, sin saber dónde quedaba, ¿verdad? En ese momento no había Waze ni nada de esto para saber dónde estaban, les creyó, dice la Biblia, e hicieron las paces y le dieron su palabra a este pueblo de que no los iban a atacar. Resulta que después se dieron cuenta que estaba unos cuantos días de camino nada más. Y Josué les reclamó, pero dice la Biblia que ya habían hecho un pacto, ya habían hecho su palabra y entonces lo mantuvieron. Entonces cuando el pueblo, el rey de Jerusalén con los otros 4 reyes vinieron a atacar a Gabaón, ellos lo que hicieron inteligentemente fue decirle a Josué: Josué, ayúdanos porque nos están atacando, recuerde la promesa que nos iban a defender. Y entonces dice que Josué empezó a caminar desde Gilgal, que era donde estaba su campamento, hasta Gabaón, y empezaron a ir ahí toda la noche, empezaron a caminar, llegaron a Gabaón, empezaron a atacar a este pueblo de Jerusalén con los reyes. Dice que el pueblo empezó a salir corriendo por toda esta zona, toda esta flecha que está aquí marcada, el valle de Ajalón, hacia Maceda, Aseca, a todo ese lugar. Y dice que en medio de toda esa noche Dios mandó una lluvia tan fuerte con granizo que mató a más hombres con el granizo que lo que Josué y su ejército habían matado a espada, ¿verdad? Yo creo que nunca en la vida, ¿cuántos ejércitos desearían tener esa arma secreta, diría uno, ¿verdad? Ahí detrás. Y dice que Dios mandó esa lluvia, pero en toda esa historia Josué hizo una oración muy importante. Y dice la Biblia que Josué dijo: sol, detente, luna, detente. Y dice que Dios hizo que eso sucediera. En todo eso pasó para que Josué pudiera y su ejército terminar de atacar. Atacaron, pudieron conquistar a este pueblo, algunos huyeron, ¿verdad? Y dice que los 5 reyes estos se escondieron en una cueva. Y entonces Josué les dijo: ponle una piedra, déjenlos ahí un momento, terminen con el pueblo que todavía queda, ¿verdad? Y después de todo, dijo Josué: quiten la piedra, tráiganme esos 5 reyes. Y dice que Josué agarró a los reyes y los destruyó también. Esa historia está en Josué 10, si usted la quiere leer con más detenimiento en su casa, ¿verdad? Y hoy quiero que leamos este versículo, Josué 10:8. Y el Señor le dijo a Josué, vamos a hacer como en los clubes, ¿qué tal si usted lo repite conmigo y nos lo aprendemos, ¿verdad? Como cuando uno aprendía en los clubes los versículos. Vamos a ver, vamos, no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Vamos a repetirlo otra vez hasta que usted se lo aprenda de memoria. Que después de hoy, este versículo usted se lo recuerde siempre. No tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Una vez más. No tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Qué vacilón es cuando uno repite, ¿verdad? Como que ya lo aprende más fácil. Yo justo cuando estaba preparando esto me acordaba chiquitito, nosotros en la iglesia, en los clubes, antes le llamábamos la escuela dominical, ¿verdad? Uno competía y yo me sentía como que yo tenía que decir la más cantidad de versículos posibles, ¿verdad? Entonces siempre me daban un premiecito o algo por repetir. Pero esa costumbre de repetir y repetir hace que uno aprenda. Así que le aconsejo, ¿verdad? Que usted cuando lea un versículo, algo le llame la atención, no lo deje por alto, repítalo y como nos enseña la Biblia, ¿verdad? Que lo estemos ahí dando vuelta y que usted se lo aprenda. Porque yo he aprendido un secreto en todo esto del cristianismo y es que cuando usted lee la Biblia y usted aprende algo, uno a veces cree que se le olvidó. Yo más de una vez he dicho, yo no me acuerdo ni qué he leído. O sea, ¿cuánto no hemos leído Biblia? Y mentiras que uno va a decir, me sé todo de memoria lo que he leído. Pero ¿sabe algo? La Biblia dice, y es así, que en el momento especial ahí, cuando usted más ocupe, el Espíritu Santo es el que trae palabras y Él pone palabras en nuestro corazón, ya sea para decirle a alguien o ya sea para nosotros mismos ser edificados. Y yo a veces me han venido versículos cuando estoy hablándole a alguien que uno dice, mira, yo me sabía eso, yo me acordaba de eso. No, pero está en su corazón, porque usted lo repitió y bueno, es toda una historia como la mente trabaja, ¿verdad? Pero se queda ahí guardado.
y el Espíritu Santo en el momento adecuado para usted o para otros, se lo va a recordar, lo va a traer a colación otra vez y usted va a poder ser bendecido de esta palabra. Así que hoy en día hemos visto muchas cosas y yo no sé, les decía ahora, ¿en qué situaciones usted se ha hecho esa pregunta? ¿Y ahora quién podrá? ¿Y ahora quién podrá? Tal vez usted ha tenido que pedir por Dios, ¿de dónde vendrá mi trabajo? Dios, ¿de dónde vendrá mi salud? Dios, ¿cómo veré a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi familia venir a tus pies por primera o regresar de nuevo? ¿Cuántas preguntas no nos hemos hecho? ¿Verdad? Y hoy lo que quiero es que aprendamos qué hacer para activar las promesas de Dios. Lo que Dios ha prometido, todo lo que Él ha puesto aquí en su palabra, es para usted y para mí, para que lo usemos de herramienta, ¿verdad? Para que lo leamos, lo aprendamos, lo tengamos guardado y lo utilicemos. Así que en esta mañana vamos a aprender, hoy es un día que vamos a aprender cómo poner en práctica eso. El mundo está cambiando hacia rumbos y cosas que antes nunca habíamos visto. El pastor Alex nos ha venido enseñando todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder, ¿verdad? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud hacia eso? ¿Cuál debe ser nuestra acción? También prepararnos para estar listos con cosas que tal vez usted y yo nunca hemos hecho. Tengamos que empezar a hacer hoy. Tengamos que volver a retomar de lo que dice la Biblia que tenemos que hacer y aprender y estar preparados para afrontar todo lo que va a venir o lo que estemos pasando y no volver a pasar cosas y sufrimientos tal vez que hayamos tenido en el pasado. Hoy vamos a aprender utilizando Josué 10 del 1 al 27. Y para eso quiero que veamos 3 cosas básicas que hay. Y es, número 1, orar con promesa. Josué oró con promesa. Y antes de eso, quiero que usted piense por un momento. En la historia hablábamos de reyes, 5 reyes que atacaron. ¿Qué reyes hay en su vida que usted tenga que derribar hoy en día? ¿Qué pecados hay que no lo dejan tener libertad? Que le están robando el gozo, que le están robando la paz. ¿Qué cosas estamos practicando que sabemos que no son correctas y que nos roban tener una relación plena con Dios? Piense por ahí, o en qué cosas usted, que no sea pecado, ocupa ver esa respuesta de quién podrá. Ocupa ver la mano de Dios, ¿en qué? ¿En qué cosas usted necesita? Tenga eso presente, tenga eso en su mente y vamos a necesitar algo sobrenatural. El ver que la luna y el sol, dice la Biblia que se detuvieron, ¿verdad? Científicamente hay ciertas teorías que eso no puede pasar porque no se mueven, la que gira la tierra, ¿verdad? Pero si se detuvo la tierra, si el sol se alargó su luz, lo que fuera que pasara, fue algo sobrenatural. ¿En qué usted y yo ocupamos algo sobrenatural de Dios de aquí en adelante? Piense en eso, tenga eso en su mente. Y ahí es cuando nosotros normalmente debemos de estar preparados porque, ¿sabe? Yo nunca he visto que cuando yo lucho contra algo, un pecado, alguna cosa que quiero dejar, me alejo de algunas amistades, hago algunos cambios en mi vida, la cosa se me vuelve cuesta abajo. Más bien se pone cuesta arriba, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado solo a mí, pero cuando yo trato de cambiar, hay alguien que se enoja, ¿verdad? El diablo se pone enojadísimo y por eso le hablaba de 5 reyes, ¿verdad? Si usted derriba uno, los otros 4 van a querer atacarlo. Y así es, no le voy a decir que, qué bien estar en Cristo porque no tenemos problemas. Siempre tendréis atribulaciones y cosas en esta tierra, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor, ¿verdad? Siempre vamos a tener situaciones, así que no se desanime. Si usted hoy toma una decisión de cambiar, número 1, tenga por seguro que alguna de las otras cosas van a levantarse en contra de usted de alguna manera. Algo no va a querer que usted cambie, ¿verdad? Si no, sería muy sencillo. Algo va a suceder y va a trabajar para que usted no prospere, para que usted no se levante, para que usted no empiece otra vez un nuevo trabajo, una nueva decisión, etcétera, etcétera. Pero recuerde, eso es parte de lo que el diablo utiliza, pero Dios está con nosotros y más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿verdad? Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Y ahí es cuando acudimos a la palabra y recordamos que Josué vio una respuesta excepcional. Me encanta porque Dios respondió a la petición de Josué. Y vemos la Biblia en Josué 10:14. Por favor, póngame Josué 10:14. Veamos lo que sucedió. Y me encanta porque pasaron cosas increíbles que usted ni nadie, creo que en este mundo hemos visto hasta el día de hoy después de eso. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. Yo a veces he estado orando y le he pedido cosas a Dios que yo digo, Señor, yo sé que esto tal vez va en contra de todo lo que uno podría creer, porque ocupo que usted haga tal cosa. Y a veces me he sentido, en algún momento de la vida me sentía mal porque yo decía, ¿cómo estoy yo diciéndole a Dios qué hacer? Pero de pronto cuando leo la Biblia y veo que cuando usted tiene fe, así como Moisés golpeó el mar, se abrió, Josué le pidió, detente sol, detente luna. Y dice la Biblia, fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando. Quítele Israel, diga por Marvin, por su nombre. Dios está peleando por usted. Dios está trabajando por usted. Es más, hay cosas que yo estoy seguro que Dios ha hecho por usted y por mí que ni nos hemos dado cuenta. ¿Y de cuántas no nos ha librado el Señor, verdad? Yo después he visto algo que yo he dicho, ay Dios, perdón, ¿verdad? Porque ni vi que usted estaba trabajando, pero gracias, porque así fue. ¿De cuántas no me ha librado Dios, verdad? ¿Cuántas peleas Dios no ha hecho? Pero sabe, cuando usted ore, y vamos a aprender, y por eso les decía, el punto número 1 va a ser orar con las promesas de Dios. Cuando usted ora con una promesa de Dios, Dios puede hacer lo que usted y yo estamos pidiendo. Dios puede hacer que el rumbo de las cosas cambien. Dios puede abrir los mares. Y algo importante, dice la Biblia, y por algo lo dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esta montaña, muévase. Hablando metafóricamente, ¿qué grandes cosas podemos hacer? ¿Qué cosas más grandes usted y yo podemos lograr tan solamente cuando tenemos la fe y cuando oramos con las promesas de Dios? Ahora podemos decir, ¿quién podrá ayudarnos muchas veces? Pero por eso recuerde Josué 10:8, se lo vuelvo a repetir, nueva versión internacional, no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego, ninguno de ellos podrá resistirte. Recuerde, y se lo voy a repetir varias veces hoy, que usted salga con ese versículo ahí, porque sabe, a veces por obedecer y escuchar la voz del diablo o las cosas del mundo, a mi amigo, a mi familia, a veces que me dicen cosas que no son correctas, ¿verdad? Negativas. Por escuchar eso, no escuchamos lo que Dios nos ha dicho y las promesas de Dios. Creemos más en los periódicos, ¿verdad? Creemos más en algunas cosas, revistas, lo que sea, libros, que lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando usted se recuerda, en medio de quién podrá ayudarme, que Dios está con usted, que no tengas miedo, que nadie te va a hacer frente, y usted empieza a traer la palabra de Dios, empieza a proclamar la palabra de Dios en su mente, a recordarlo, a tenerlo presente, las cosas suceden, ¿verdad? No es decir por decir, ¿verdad? No es estar hablando por hablar, es saber lo que Dios dice que es y quién es y lo que Él va a hacer por nosotros. En Josué 10:12 vemos el versículo que les hablaba. De sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. Un poco de historia dice que puede ser que Josué ocupaba más tiempo, ¿verdad? Más luz del día, en la caminata de la noche también tenía que ser un poco más tranquila. Recuerden que antes no había Uber y no viajábamos en carro ni nada de eso, ¿verdad? Ellos caminaban, esas grandes distancias que veíamos en el mapa, aunque se ve chiquito, eran kilómetros de kilómetros, caminando para llegar de un lugar a otro, atacando, peleando. Entonces Josué hizo su oración, detente, sol en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. Y todo eso sucedió, y todo eso vino. Nadie puede decir que fue una oración simple, sin fundamentos. Yo creería, y me ponía a pensar en esto, me hubiera atrevido a pedirle eso a Dios, ¿verdad? Yo no sé si usted tiene grande fe así, ¿verdad? También, pero creo que más de uno de nosotros hubiéramos dudado en eso. Ni se nos hubiera ocurrido tal vez,
¿verdad? Para ser sincero, yo creo que a mí ni se me hubiera ocurrido pedirle a Dios que detuviera el sol. Pero sabe, eso es lo bonito en Dios, que Dios va a hacer cosas que usted ni yo imaginamos. Recuerde Jeremías, ¿verdad? Dice la Biblia, clama a mí. Exacto. Y yo te responderé. Te enseñaré cosas que dice, grandes y ocultas, que ni conoces. Eso fue lo que hizo Josué. Y eso es lo que la Biblia dice que hagamos. Así que no nos dé miedo hacerlo. Reclamemos lo que es nuestro. Pidámosle a Dios las promesas de lo que Él ha dicho. Y ahorita vamos a ver cosas que hay que tener para también ver la mano de Dios, ¿verdad? Pero ese es Dios. Dios quiere que usted y yo empecemos a hacer cosas diferentes, a tener ideas diferentes. Un día estos en el trabajo pensaba yo, y hace poco me cambié de trabajo, ¿verdad? Y estaba ahí revisando cosas, y ahora qué hago, y ahora esto y lo otro, y cómo entro en esto. Y Dios me decía, sencillo, genere ideas que nadie ha generado, ¿verdad? Y yo decía, qué difícil. Primero que se me ocurran, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no sé qué hacer. Pero venga Dios en esos momentos también, ¿verdad? Pídale a Dios sabiduría, guía. Y muy importante, no le dé miedo. Cuando Dios le ponga la idea, cuando Dios le ponga qué hacer, si usted tiene la paz de que es de Dios, pídale a Dios que las cosas sucedan. Hágalo, ¿verdad? A veces no logramos cosas porque nos da miedo. A veces no le hablamos a nuestro equipo, a mi jefe, no decimos ideas ni nada porque, pues, ¿qué sucederá? Hágalo para que vea lo que va a suceder. Y Dios siempre nos va a respaldar cuando es de parte de Él y su voluntad está detrás de eso. Y es dentro de una promesa. Dios acababa de rehacer la promesa que le había dicho al principio de su liderazgo a Josué. Creo que para mí hay un versículo que siempre se me quedó grabado en mi mente y es Josué 1:9, ¿verdad? Y creo que muchos lo conocen. Después de Juan 3:16, para mí es uno de los versículos que más me recuerdo y más me ayuda en mi vida. Y es, ya te lo he ordenado, dijo Dios a Josué, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Verdad? La versión Reina Valera dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Qué palabra de Dios. Y por eso les digo, después de Juan 3:16, cuando uno recuerda el amor de Dios, esto otro es lo que también viene a mi mente y me da fuerzas. En momentos dificilísimos de nuestra vida, personalmente hablando, esto es lo que me ha dado fuerza. Cuando yo recuerdo, Dios me acompañará, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Eso nos ha sacado de un montón de cosas, en mi familia, en mi trabajo, ¿verdad? En muchos temas. Hace poco tuvimos una situación fuerte también en la familia de mi esposa, ¿verdad? La hermana de ella enferma y todo, y fue un momento difícil, de nuevo, ¿verdad? Temas de casi que a punto de morir, dirían los médicos, y eso dijeron, inclusive la mandaron a llamar a la familia para despedirse, etcétera. Sucedieron muchas cosas. Imagínense en esa situación, ¿verdad? ¿Qué puede pasar en la mente de toda la familia? Todo lo que uno siente, se le cae el mundo, como dirían, ¿verdad? Y ahí de pronto es cuando uno tiene que recordar estas cosas. Me recuerdo que una vez que orábamos, Dios me recordó algunas promesas, ¿verdad? De la palabra. Y empecé a recordarlas y a hablarlas. Y una de esas siempre ha sido, recordar el Dios que tenemos. Recordar el Dios que está con nosotros. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y que en las situaciones difíciles de su vida, cual sea, cuando usted pegue el grito al cielo y diga, ¿quién podrá ayudarme, Dios? ¿Cómo podrás ayudarme? Empieces a recordar palabra de Dios, que Él está contigo. Escuchar la palabra, repetirla, repítala de día y de noche. Josué 1:8 nos dice eso. Antes de Josué 1:9, por eso Dios siempre tiene control de todo, ¿verdad? Antes de decirle a Josué lo que vimos ahorita en el 9, que suena muy bonito, ¿verdad? Y que lo repetimos y nos acordamos, pero primeramente Dios le dijo esto: no se aprenda el 9 sin aprenderse el 8. Dios le dijo, recita siempre el libro de la ley
y medita en él de día y de noche. Ojo a esta parte. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Por eso ahora les decía, tampoco se vale decir, Dios, es que la Biblia dice, y yo no estoy cumpliendo lo que me toca, ¿verdad? Hay gente que dice, Dios, pero hey, la Biblia dice, ¿por qué usted no me responde? Hey, mire para adentro primero, ¿verdad? Yo tenía un jefe que decía, haga visco hacia adentro, ¿verdad? Mírese usted, revísese usted, está cumpliendo con lo que está escrito y vea lo que va a pasar. Así prosperarás y tendrás éxito. Y después le dijo, hey, esfuérzate, trabaja, no temas, no desmayes, pero esto, no seamos tramposos, no nos saltemos el 8, aprendamos esa parte, aprendamos el centro de este versículo, ¿verdad? Desde la parte inicial, recitémoslo, recordémoslo, hablemoslo, tengámoslo, meditémoslo de día, de noche, pensémoslo, hagamos lo que dice para que nos vaya muy bien. Así mantén siempre esas promesas. Voy a pedirles que me pongan una frase. Quería enseñarles una frase de Erwin Lutzer que me gusta mucho y es súper importante sobre las promesas de Dios. Dice que las promesas de Dios no son recuerdos distantes, sino realidades presentes. Te lo vuelvo a repetir, mientras que aparece ahí y usted lo puede repasar, anotarlo y aprenderlo. Las promesas de Dios no son recuerdos distantes, sino realidades presentes. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces cuando leemos la Biblia, y a todos nos ha pasado, yo más de una vez, tal vez voy leyendo y les soy sincero, ahora hace unos meses empecé otra vez desde Génesis a leer y ya había pasado por Josué en mi lectura. Y yo ni me acordaba de este capítulo ahora, y después cuando empecé, Dios, ¿qué preparamos? ¿Qué enseñamos? ¿Qué hago? Encontré esto de nuevo. Y yo dije, wow, ya lo había leído. Y ni me acordaba que lo había leído. Hasta que empecé a rumiarlo otra vez, a escarbarlo, a tratar de aprender. Y el Señor me recordó esto. Por eso las promesas de Dios no son recuerdos distantes, no es un libro de historia que leí, que pasó, que qué bonito sucedió. Son realidades presentes, es para usted. Lo que está aquí no es que porque pasó a Josué, porque Josué era Josué y anduvo con Moisés de la mano y por eso Dios hizo eso con Josué. No, son para usted y para mí las promesas de Dios hoy en día todavía. No es algo pasado, es algo presente para todos nosotros. Y cuando usted y yo empezamos a vivir en esa manera, a creer eso, empezamos a tener la fe que necesitamos y a accionar las cosas que necesitamos. Josué supo aplicar la fe basado en una promesa de Dios. Por eso les decía, punto número 1, recuerde promesas de Dios cuando usted ora. Pídale a Dios cosas conforme a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Con lo que Él ya ha prometido para nosotros. Hay personas que no se benefician de las promesas porque no están acompañadas de fe. Y eso lo dice en Hebreos 4:2. ¿Verdad? Hay gente que no tiene la fe, no tiene la promesa, no le pone fe a la promesa de Dios, ¿verdad? No basta nada más con decirlo, hay que tener la fe para también hacerlo, porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia. Hoy estamos oyendo las buenas noticias de Dios, hemos leído las buenas noticias de Dios. Dice, pero el mensaje que escucharon no les sirvió para nada. Por eso yo les decía al principio, que este mensaje usted diga el resto de su vida, yo aprendí algo y yo estoy aplicando algo que un día aprendí, que Dios me habló, que Dios me enseñó, que no seamos como ese pueblo, que no les sirvió para nada, porque no se unieron ¿en qué? En la fe, a los que habían prestado atención a ese mensaje. Entonces usted está haciendo algo hoy súper importante. Vino a la iglesia, nos escucha a través de la radio, nos va a ver por algún medio virtual después. Eso es el número 1, escuchar, recibir la palabra de Dios que queda en nuestro corazón. Y ahora le toca empezar a ponerle fe a esto. Le toca empezar a ponerle la fe, la acción a las cosas, ¿verdad? No basta con decir, es que yo un día oí a alguien enseñando tal cosa y con eso, ¿verdad? Recuerdan en la Biblia hay una historia que dicen, hey, el Dios de aquel que predicaban, es ese Dios, ¿verdad? No, es el Dios que usted y yo vivimos. No se vale decir, es que el pastor ha dicho tal cosa, nada más, ¿verdad? Y entonces Dios, por la fe del pastor, hágalo. No se vale.
¿No? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde estás activando la fe? Tampoco debemos creer que la autoridad es automática. Eso es importante, ¿verdad? Debemos aprender que la autoridad viene, y le voy a enseñar 4 puntos, a través de la humildad. Y no me voy a profundizar en cada uno de ellos porque cada uno de ellos es como para una sola enseñanza. Pero humildad, analícese usted, ¿cómo anda su humildad? La sumisión, ¿verdad? Cuando hablamos de sumisión, ¿qué tanto está usted? Recuerden que al principio leíamos en Josué, cumplir lo que la Biblia dice, cumplir con los mandamientos, con las cosas. ¿Qué tanto está usted de verdad asumiendo esa responsabilidad? Número 3, el conocimiento de la palabra. Por eso hablamos de Josué 1:8. Dele todo el día, medite la verdad. No es que va a andar uno leyendo la Biblia ahí caminando y todo. No necesariamente, pero algo que usted leyó, 1, 2 versículos, un capítulo, el tiempo que usted puede invertir en su día a diario, no deje de hacerlo. Léalo y que lo pueda seguir meditando, ¿verdad? Seguir en el día pensando en eso. Y número 4, algo que nos cuesta mucho a veces en nuestra cultura, la disciplina. Queremos que todo nos caiga del cielo, ¿verdad? Les voy a confesar algo, yo me metí al gimnasio, no se nota, dirán unos, ¿verdad? Pero por eso mismo, por la falta de disciplina de estar en el gimnasio. Me metí, fui unos días, a veces me levantaba a las 5 de la mañana, increíble. Yo decía, wow, soy otro, ¿verdad? Yo a las 5 de la mañana en el gimnasio, no lo podía creer, pero eso me duró poquito, ¿verdad? Indisciplinado en eso, se los confieso, ¿verdad? Y queremos, y de pronto yo iba al gimnasio, ¿verdad? Y veía a esos chavalos ahí, y entonces me llega mi segunda medición después de la primera vez que la hice, y llega siempre la persona ahí del gimnasio que lo ayuda a uno y lo mide, y vamos a la máquina, y yo y seguro voy a haber bajado y más masa ahí de músculo y la cosa, y el chaval empieza a revisar la compu y para ver si hay algo mal, ¿verdad? Y yo, ¿por qué? Y me dice, no, tiene más grasa y menos músculo. Y yo, me dice, pero no se ahueve, eso pasa al principio, ¿verdad? No se desanime, pero póngale con la alimentación. Y el hombre anda de ánimo, ¿verdad? Pero, o sea, claro, mi alimentación siguió normal, comiendo normal, ahí cosas normales. No iba todos los días, no hacía toda la rutina toda la semana. ¿Qué esperamos? ¿Verdad? A veces vemos la promesa y ahora ¿quién podrá? ¡Oh, Dios! Esa es para mí. ¿Y cómo está nuestra disciplina? ¿Cómo está el conocimiento de la Biblia? ¿Verdad? No es tampoco así, ¿verdad? Es parte de lo que trabajemos y es parte de lo que tenemos usted y yo que seguir creciendo en Dios. Por eso hoy quería hablarles de este tema de la oración nada más, porque para mí es uno de los pilares principales de la vida cristiana, ¿verdad? Hay muchas más cosas que hacer, hay muchas más cosas que aprender, pero cuando usted y yo empezamos con las bases, con la oración, vamos caminando y vamos viendo la mano de Dios diferente. El valor de una promesa, voy a pedirles que me pongan la otra frase, el valor de una promesa depende del poder y carácter del que la hace. Esa me gusta mucho también, porque ¿qué tal que yo le diga a usted, mire, yo le voy a regalar 100 millones de colones? De entrada uno, pero inmediatamente, ¿qué es lo que uno piensa? ¿Qué viene a la mente cuando alguien le puede decir a usted, le voy a regalar 100 millones de, Alexei, le voy a regalar 100 millones de colones? Va a dar una sonrisa, pero al momento como que se le baja a uno, ¿verdad? Porque lo primero que uno piensa es, Marvin tendrá esa plata, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y después, lo otro que uno piensa, ¿estará hablando en serio? ¿Será íntegro? ¿Será de creer? Porque si usted dice, bueno, le voy a regalar 1000 colones, ya uno dice, bueno, sí, 1000 colones los puede tener. Pero entonces uno dice, ¿está hablando en serio? ¿Verdad? Y cuando leemos la Biblia a veces nos pasa eso. Vemos una promesa de Dios. ¿Quién la dijo? El valor de una promesa depende del poder y carácter del que la hace. ¿Quién la dijo? Es Dios. Bueno, ya ahí se nos cambia la cosa, ¿verdad? Diría alguien por ahí, la cosa cambia, ¿no? ¿Verdad? Y entonces uno dice después, es íntegro para cumplirla. Y vamos a ver 2 versículos que recuérdelos, anótelos. Lucas 1:37 dice que Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando leemos en la Biblia una promesa de Dios, no vamos a tener duda de, ¿podrá hacerlo Dios?
Yo a veces he pecado, diría, ¿verdad? Creería y me he hecho esa pregunta. Híjole, uno lee algo y uno duda, porque no le estamos poniendo fe a lo que leímos, ¿verdad? Por eso les hablaba de eso. Pero entonces, que usted y yo a partir de hoy no volvamos a dudar de lo que dice la palabra de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. Y creemos que Dios lo puede hacer, creemos que lo que nos ha dicho lo puede hacer, lo irá a hacer. Sabemos que no hay nada imposible, pero la otra pregunta es, ¿irá a cumplir Dios de verdad eso? Vea lo que dice Números 23:19. Es que la Biblia siempre nos enseña por todo lado, ¿verdad? Hey, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Ups, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo tengamos duda, recordemos estos versículos. Para Dios no hay nada imposible y Dios va a cumplir lo que Él dice. ¿Pero cuándo? De nuevo, siempre recuerde Josué 1:8 también, ¿verdad? Hagamos las cosas, recordemos su palabra, apliquemos las cosas de Dios. Número 2, para ir terminando, porque ya ahorita me paran y me apagan el micrófono. Josué oró con poder. Él oró y pidió directo al sol y la luna que hicieran algo que no había sucedido nunca, de alguna forma que lo ayudaran en su batalla. Entonces no vamos como les dije, a profundizar técnicamente y científicamente qué sucedió con el sol, la luna, la tierra, pero sí lo que quiero es que usted y yo tengamos siempre presente de que Dios hace lo que Él promete, ¿verdad? Y a diferencia de Satanás, que a veces le creemos más al diablo que a Dios, y Satanás, a diferencia, hace promesas siempre basadas en una mentira. ¿Cierto o no? Cuando usted y yo le hemos hecho caso al diablo, ¿cómo nos ha ido? Malísimo. No, es que esto va a ser súper bien, bonito, vaya, haga eso, tranquilo, vaya. Tome, haga esto, pásela aquí, pásela allá. Y el final, ¿qué dice la Biblia? ¿Es final de qué? Si no, pregúntele a Judas, ¿cómo le fue? ¿Verdad? Final de muerte siempre. No nos va bien. Entonces creamos en las promesas de Dios. Y ahí vemos dos milagros en Josué 10:11, claramente. O sea, uno, detener el tiempo, y otro, la lluvia de granizo que mató a más personas, dice la Biblia, que las que ellos habían matado. O sea, dos milagros que yo nunca en mi vida había escuchado ni he visto, y por eso la Biblia dice, nunca había habido un día como ese, ¿verdad? Hasta el día de hoy, ni ha habido. Porque se detuvo, algo en la naturaleza pasó, ¿verdad? Los que saben de eso dicen que si fue que la tierra se detuvo, eso hubiera sido un desastre, porque el mar y todo depende de eso, inundaciones, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces, el milagro fue un milagro sobrenatural realmente. Y dos, caer granizo que matara a las personas, y mató más personas. Yo me imagino que eso eran como espadas, ¿verdad? O sea, era un granizo ahí en forma de espada que cayó y mató a más personas. Y número 3, para ir cerrando, Josué oró con participación. ¿Y qué quiero decir con participación? Él fue parte de la acción, de lo que sucedió. No se quedó expectante, ¿verdad? Josué no oró, Señor, detén el sol, la luna, ayúdanos en la batalla. Y que cuando el granizo cayó, se quedó acostado y gracias, Señor, qué bueno usted que me oyó. No, dice que siguieron detrás de ese pueblo, los alcanzaron, los mataron, los conquistaron, después llamó a los reyes, ¿verdad? También los derribó. Él fue partícipe de la batalla. ¿Y qué quiero decir con esto? Si usted me estoy dando a entender, es que usted y yo cuando oramos también tenemos que ser partícipes y accionar algo. No basta con orar nada más. La siguiente pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo, Dios? ¿Cuál es mi tarea ahora en esto? Además de orar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar una decisión. Recuerda lo que les pedí al principio. ¿Qué tiene usted que cambiar? ¿Qué cosas hay en su vida que no lo están dejando tranquilo, que le están robando paz? Relación con Dios, las promesas de Dios no vistas en su vida, culpa del pecado, o no ver respuestas de Dios porque no estamos teniendo la fe. ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Qué tengo que cambiar? Empezar a tener más fe. Y esta es una mañana buena, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios porque ustedes están aquí, los que nos escuchan y los que nos vayan a oír, porque tenemos una oportunidad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es una mañana nueva para que usted y yo tomemos acciones hoy en día, ¿verdad? Que usted y yo no volvamos a ser los mismos y le diga a Dios, ¿qué tengo que hacer? Muy directo, Señor, ¿qué tengo que cambiar en mi vida?
¿verdad? ¿Qué he dejado de hacer? Les confieso que cuando preparaba esto, oraba un rato y primero pedía perdón a Dios porque consideraba que no he orado lo que tengo que orar yo personalmente. Y tengo que volverme a Dios, a volver a orar más, a volver a buscarlo más. Pero Dios me decía, ¿sabes? Mi pueblo en este tiempo se ha apagado mucho. Hay gente que se ha enfriado demasiado. Hay gente que la está llevando muy light, muy suave, ¿verdad? Muy tranquilo el cristianismo. Y yo no sé si ese es usted también como yo. Que Dios te hable hoy y que el Espíritu Santo, como dice la palabra, es el que nos convenza de eso y nos haga volver. Pero hoy es una buena mañana. No se sienta mal del todo por eso para seguir mal. Siéntase mal para tomar una acción hoy y decir, Señor, quiero tomar un cambio en mi vida. Cual sea el que usted tenga que hacer. Dios es bueno y hoy nos da la oportunidad de volver a retomar ese camino. Hoy es un día especial. Quiero ponerles una frase más y dice, Dios obtiene victorias para nosotros, pero no sin nosotros. Dios puede hacer lo que quiera, decía Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible. La pregunta que te hago es, ¿quiere usted que Dios lo haga? ¿Quieres que Dios lo haga? Dios obtiene esa victoria, Él lo puede hacer. Póngale el nombre que sea. Pero ¿se va a involucrar usted para que Dios lo haga? ¿O porque hay que madrugar? ¿Porque hay que leer? ¿Porque tengo que sacar un rato más para hacer esto? Ay, Dios, ve a ver cómo lo hace usted, pero me avisa cuando está listo. No funciona así. Ocupamos involucrarnos, orar con participación, ser parte de lo que Dios puede hacer. Y por último voy a cerrar con esta otra frase, y es, debes de terminar con esos pecados de raíz, no dejarlos activos, porque a futuro te van a dañar de nuevo. ¿Recuerdan la historia que les comenté? Que los 5 reyes se escondieron en una cueva. Y Josué dijo, déjenlos ahí un momento, terminemos con estos hombres, sigamos a los demás, acabémoslos. Pero cuando terminó, no los dejó irse. No dijo, reyes, ¿aprendieron su merecido? Sí, bueno, vayan. ¿Por qué no lo hizo? Porque esos reyes se hubieran vuelto a formar, se hubieran vuelto a unir y hubieran vuelto a atacar a Josué y su pueblo. Josué cortó de raíz, eliminando a esos reyes, lo que podía traerle mal a futuro. ¿Qué cosas usted y yo tenemos que cortar de raíz hoy? ¿Qué cosas tenemos que eliminar de nuestra vida? O de raíz empezar a hacerlo con más disciplina. Intencionalmente, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Participación de parte nuestra. Y por último voy a leerles un par de versículos. Deuteronomios 4:39. Deuteronomios 4:39 en la traducción lenguaje actual y la nueva versión internacional dice, reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Recuerde ese versículo también. Hoy les dejé mucha tarea, ¿verdad? Pero cuando recordamos versículos, o usted anota y lo vuelve a repasar en su casa, ¿verdad? Es una buena práctica. Me gusta cuando la gente trae su cuaderno y apunta, porque es claro que cuando solo oímos, nos queda como un 10% de eso que oímos nada más. Y después uno está, y a mí me ha pasado, ¿cuál era el versículo? ¿Cómo era esa frase? ¿Verdad? Así que es bueno que usted apunte, se lo doy de consejo, ¿verdad? Si lo puede hacer. Y Josué 6:68, Juan 6:68. Me encanta esto. Y ahora sí, de verdad, con ese cierro. Y es para que lo recordemos siempre. Dijo, Señor, contestó Simón Pedro, Juan 6:68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna.
Estemos en pie, por favor. Y mientras tanto, mediten esto, mediten la palabra de Dios. ¿A quién iremos? No hay otro. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Y les comentaba ahora que Dios puso en mi corazón que el amor de muchos se nos ha enfriado. Y mientras eso recordaba personas que he visto en la iglesia y que hoy no están. Y me duele mi corazón porque algunos de ellos muy buenos amigos, gente que sirvió, como diríamos, de tú a tú con uno, y hoy no están. Algunos se descuidaron, dejaron de orar, dejaron de creer la palabra de Dios, y hoy no están en medio nuestro. Y así como yo, estoy seguro que ustedes conocen mucha gente que el amor de ellos se ha enfriado. Pero yo estoy seguro que las promesas de Dios se van a cumplir. Y veremos a muchas de esas personas volver a los pies de Dios. Dios es Dios poderoso para traerlos nuevamente. Dios es Dios poderoso para ayudarnos a nosotros a cambiar en lo que tenemos que cambiar. Así que no se desanime, no se angustie. Si usted tiene que pedir perdón, aprovechemos este momento, hágalo. Ahí donde está, empiece a orar, empiece a pedir perdón a Dios por lo que usted tiene que cambiar. Dios le da una nueva oportunidad esta mañana para que usted diga: Señor, perdóname. Y si usted no ha recibido al Señor en su corazón, dígale: Señor, te acepto en mi corazón como mi Salvador, como ese Dios que va a pelear por mí, va a batallar, va a llevar las batallas conmigo también. Dame fuerzas para hacer tu voluntad, Señor. Dame fe para creer en tus promesas y cumplir las cosas que están escritas, Señor. Dame disciplina, dame humildad. Quiero leer más de tu palabra, quiero conocer más de ti, Señor. Quiero acercarme más a ti, estar a tus pies, Señor.